Y les voy a comentar, darles la bienvenida, por supuesto, nuevamente. Vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar con esta sesión de clase. Antes, quería señalarles que para efectos de orden, cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, me la hagan a través del chat, ¿ya? Una recomendación, por supuesto, que ustedes tengan un lapicito, por ahí un cuaderno, un bloc de nota, donde puedan tomar apuntes, ¿cierto? Y poder justamente tomar nota de todo lo que vamos a ver hoy, ¿ya? Adicionalmente, si tienen unos audífonos por ahí, eh, idealmente que los tengan a mano para que no haya ninguna distracción asociada, por supuesto, a cualquier bulla ambiente y todo lo demás, ¿cierto? Agüita también ahí para que nos vayamos preparando. Y cualquier consulta que ustedes quieran respecto de lo que nosotros vamos a ver, cualquier pregunta, la hacen a través del chat. Yo en este minuto estoy viendo todo lo que ustedes escriben en el chat, así que no va a haber ningún problema, voy a estar ahí para eso, ¿ya? No tengan miedo de preguntar, es importante que pregunten, porque justamente para eso estamos, para atender todas las dudas y consultas que ustedes vayan teniendo en el desarrollo de la clase, ¿ya? Así que cualquier tipo de cosa que me quieran comentar, me la hacen a través del chat. Chicos y chicas, ¿estamos listos? ¿Comenzamos? ¿Ustedes me dan el pase? Perfecto. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Primero vamos a hablar de la ecuación cuadrática como tal, ¿ya? Entonces, vamos a definir lo siguiente. Para la ecuación cuadrática tenemos lo siguiente. Sea la ecuación ax cuadrado más bx más c igual a 0. Tomamos que a, b y c son números reales, por supuesto a distinto de 0. ¿Ya? Esta expresión que nosotros tenemos aquí se conoce como ecuación cuadrática, ¿ya? Esta es la famosa ecuación cuadrática, que tiene parámetros, por supuesto, a, b y c, ¿ya? Esta ecuación cuadrática en general se puede resolver, ¿ya? Tiene formas de resolución en general, ¿cierto? Lo que ustedes ven en enseñanza media, por factorización, ¿cierto? Por factorización por simple inspección, o mediante la expresión, la famosa fórmula, que le voy a poner comillas, fórmula cuadrática. No, la función cuadrática no es lo mismo que la ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática es parte de la función cuadrática. La función tiene muchas más propiedades. La ecuación cuadrática puede ser una consecuencia, ¿ya? En una ecuación siempre hay una igualdad donde hay una incógnita y se busca esa incógnita. La función describe un gráfico, describe propiedades y todo lo demás. Entonces es mucho más amplio, ¿ya? Entonces tenemos que partir primero por la ecuación cuadrática y luego nos ampliamos a la función que es la que describe el comportamiento de estas cosas que vamos a ver, ¿ya? Así que no es lo mismo. ¿Ya? Entonces, básicamente, vamos a aprender hoy día, vamos a trabajar con expresiones que se factorizan, ¿cierto? Que son sencillas, y con la famosa fórmula cuadrática, ¿ya? Entonces vamos a partir primero, lo primero que tenemos que aprender es a resolverlas, luego vamos a ver nuestras propiedades y todo lo demás. Entonces, si queremos resolver, voy a dar un ejemplo, ¿ah? Supongamos que yo quiero resolver x cuadrado menos 4 igual a 0. Algo sencillo. Entonces, debemos recordar, por supuesto, todas las cosas que hemos visto en factorización. Nosotros sabemos que el x cuadrado menos 4 es igual a 0, sí, solo sí. Yo acá tengo una expresión que la puedo factorizar. Fíjense que el 4 lo puedo escribir como 2 al cuadrado. Y aquí podemos recordar la famosa suma por diferencia que dice que el a cuadrado menos b cuadrado yo lo puedo escribir como a menos b por a más b.
Entonces, al resolver esto, nos queda como x menos 2 por x más 2 igual a 0. ¿Me van siguiendo hasta ahí, cierto? ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces, una vez que nosotros factorizamos, ¿ya? Podemos recordar lo siguiente. Si A multiplicado con B da 0, tengo dos posibilidades. Que A sea 0 o que B sea 0. Por lo tanto, si aquí yo tengo una multiplicación de cosas que son 0, tengo dos posibilidades. Que x menos 2 sea 0 o que x más 2 sea 0. Si despejamos, ¿cierto? Acá tenemos un término, vamos a despejar la x en cada caso. Este x está aquí, ¿cierto? Lo vamos a despejar. Este menos 2 lo vamos a llevar a más 2 al otro lado, te queda 2 positivo. O x igual a, este más 2 va como menos 2 al otro lado, menos 2. Por lo tanto, esta expresión, esto que está aquí, corresponden a las soluciones de esta ecuación cuadrática. ¿Me siguen? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. También vamos a utilizar la idea de factorización para un poco practicar esta idea. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí 1, vamos a poner 2 acá. Resolver x cuadrado menos 7x más 12 igual a 0. Supongamos que queremos resolver esa ecuación que está ahí. Ya, entonces esto es sencillo, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer, como les digo, es aprender a factorizar, aprender a resolver ecuaciones sencillas y luego vamos a los problemas. Entonces, nuevamente vamos a factorizar. Tenemos x cuadrado menos 7x más 12 igual a 0. Vamos a factorizar. Entonces tenemos dos paréntesis, los dos van con x, no olvidar el igual a 0 porque es una ecuación. El primer signo del paréntesis siempre es este. El segundo signo corresponde a la multiplicación de estos dos. Menos por más, menos. O sea, este signo menos es el que ponemos acá. Entonces buscamos dos números que al sumarse den menos 7 y que al multiplicarse den más 12. ¿Cuáles son esos números? 4 y 3, ¿cierto? Muy bien. 4 y 3. O 3 y 4. Da exactamente lo mismo ahí, ¿cierto? Podemos poner el orden que queramos. Ese no es un problema en este caso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nuevamente tenemos una multiplicación que es 0. Por lo tanto, tenemos dos posibilidades. Que x menos 4 sea 0 o que x menos 3 sea 0. Hacemos el despeje y nos queda finalmente que x sub 1, si ustedes quieren, igual a 4 o x sub 2 igual a 3. ¿Me siguen hasta ahí? Perfecto. Bien, hasta ahora vemos que factorizar no es un problema. Si nosotros queremos factorizar, ¿cierto? Lo podemos hacer y tenemos las soluciones de la ecuación cuadrática sin ningún problema. Sin embargo, existe otro método que se conoce que tiene que ver con la fórmula cuadrática. Entonces, vamos a ver el siguiente tema. Fíjense. Si ax cuadrado más bx más c vale 0, entonces las soluciones de la ecuación están dadas por esta fórmula. Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac dividido por 2a. ¿Ya? Donde esta expresión que está aquí adentro, lo que está dentro de la raíz, se conoce como discriminante. Este es el famoso discriminante. ¿Sí? ¿Lo habían visto esto en clases o no? ¿Sí? ¿Se había visto en clase? Perfecto.
Entonces, vamos a resolver una ecuación y vamos a ver justamente después qué nos pinta, comillas, ¿cierto? Este discriminante, porque algo tiene que hacer o algo nos debe permitir hacer. Entonces, vamos a resolver una ecuación sencillita. A ver, podríamos partir con 3x cuadrado más 4x menos 1, por ejemplo, igual a 0. Si queremos resolver eso. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Selecciona quién es A, B y C. Entonces digo, mira, A para mí va a ser 3. B va a ser para mí 4. Y C va a ser para mí menos 1. Siempre con signo y todo. Eso es súper importante. ¿Ya? Entonces, una vez seleccionado, nosotros reemplazamos en nuestra fórmula y tenemos lo siguiente. X es igual a menos B menos 4 más o menos raíz de B cuadrado, 4 al cuadrado, menos 4 por A, que en este caso es 3, por C, que en este caso es menos 1, todo eso dividido por 2A. Entonces nos queda lo siguiente. Tenemos menos 4 más menos 16. 4 por 3 son menos 12. Por menos 1 serían más 12. Todo eso dividido por 6. Finalmente hacemos la operación y nos queda que x es igual a menos 4 más menos la raíz de 28 dividido por 6. Recordemos, por supuesto, que el 28 yo lo puedo escribir como 4 por 7. Entonces tenemos menos 4 más menos 4 por 7 dividido por 6. Este 4 sale de la raíz como 2. La raíz de 4 es 2. Te queda menos 4 más menos 2 raíz de 7 dividido por 6. Factorizamos por 2 en el numerador de esa fracción y nos queda que x es igual a 2 menos 2 más menos raíz de 7 dividido por 6. 2 en 6 cabe 3 veces y nos queda menos 2 más menos raíz de 7 dividido por 3. ¿Ya? Ahí está, lo más simplificada posible. Recuerden que en la prueba de transición en general, todos los resultados son lo más simplificados posible. Entonces aquí tenemos dos soluciones. Tenemos una solución x sub 1 que sería menos 2 menos raíz de 7 partido por 3. O una segunda solución x sub 2 que sería menos 2 más raíz de 7 partido por 6. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hace poco rato yo mencioné este parámetro que se llama discriminante. Y este parámetro justamente a nosotros nos va a ayudar. Ah, no, toda la razón, mira. Nada que ver raíz de 6, no. Partido por 3, ¿sí? Yo ahí me equivoqué. Me quedé con la cabeza que era 6 y era 3. Ahí sí, ya, gracias. Hace poco mencioné el discriminante, ¿cierto? Para una ecuación cuadrática del tipo ax cuadrado más bx más c igual 0, nosotros decíamos que el discriminante, o sea, las soluciones de la ecuación era menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac, todo eso partido por 2 veces a. ¿Ya? Y dijimos que el discriminante, nosotros lo íbamos a llamar como un triángulo, delta, era b cuadrado menos 4ac. Bueno, este discriminante lo que entrega son la naturaleza de las soluciones, ¿ya? De una ecuación cuadrática. Entonces, vamos a ver la idea de naturaleza de las soluciones en una ecuación cuadrática. ¿Ya?
Entonces vamos a ver esta naturaleza de las soluciones. Entonces aquí tenemos tres posibilidades. Vamos a estudiarlo, por supuesto, en el conjunto de los números reales, que es donde va a trabajar la prueba de transición. ¿Ya? La prueba de transición solamente va a trabajar en R. En este año no entra nada de complejos, solamente los reales. Entonces, para la ecuación, ax cuadrado más bx más c igual 0, con el discriminante b cuadrado menos 4c, tenemos tres posibilidades. ¿Cuáles son? La primera, si el discriminante es mayor que 0, la ecuación tiene dos soluciones reales y distintas. Segundo, si el discriminante es 0, entonces la ecuación tiene dos soluciones reales e iguales. Y si el discriminante es negativo, la ecuación no tiene soluciones reales. Lo que también se conoce como soluciones complejas y conjugadas, pero habitualmente no vamos a usar ese término en la prueba de transición porque se habla de soluciones, se habla de R, ¿no? Entonces, no tiene soluciones reales. Aquí también, cuando hablamos de dos soluciones reales e iguales, también se habla de una única solución real. ¿Ya? Es importante que tengan claro el concepto porque muchas veces se puede preguntar de las dos maneras. Se puede preguntar, determine un parámetro tal que la ecuación tenga una solución real. Ah, discriminante igual 0. O determine el parámetro tal que la ecuación tenga dos soluciones reales. Ah, discriminante mayor que 0. O determine un parámetro tal que la ecuación no tenga soluciones reales. Ah, discriminante negativo. ¿Ya? Entonces, esto te indica cuántas soluciones reales tiene una ecuación de segundo grado. Vamos a ver un ejemplo ya más orientado a la prueba, ¿ya? Que nos puede permitir entender justamente este tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, vamos con un primer ejercicio. Ya, aquí tenemos un ejercicio. Dice, ¿cuál es el conjunto de todos los valores de P para que la ecuación que ustedes están viendo ahí tenga dos soluciones reales y distintas? Pregunta para ustedes. ¿Cuándo esta ecuación tiene dos soluciones reales y distintas? Cuando el discriminante es mayor que 0, ¿cierto? Entonces, miren, vamos a resolver esto, miren. X menos P al cuadrado más 8P es igual a 0. Sí, solo sí. Vamos a desarrollar el cuadrado. Te queda X cuadrado menos 2PX más P cuadrado más 8P igual a 0. Ahí lo único que hicimos fue resolver este cuadrado de binomio. Entonces quiero que miren bien. X cuadrado está solito, menos 2px, y aquí voy a hacer esto con intención, ¿ah? Entonces, recordemos, ax cuadrado más bx más c igual a 0. Para nosotros aquí, el a va a ser 1, que es el término que acompaña al x cuadrado. B va a ser el término que acompaña a x, en este caso, menos 2p, con signo completo y todo. Y c va a ser el término libre, el que no acompaña ninguna x, es decir, todo lo que me sobró, p cuadrado más 8p. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calculamos nuestro discriminante. El discriminante es b cuadrado
menos 4ac. Esto es menos 2p al cuadrado menos 4 por a, que es 1, por c, que es p cuadrado más 8p. Entonces, resolviendo, el discriminante nos va a quedar 4p cuadrado, ¿cierto? El cuadrado afecta al menos 2 y afecta a p, te queda 4p cuadrado, menos 4p cuadrado más 8p. Entonces esto sería 4p cuadrado menos 4p cuadrado, este 4 multiplica y este signo cambia todo adentro, entonces te queda menos 4p cuadrado, 4 por 8 son menos 32p. ¿Qué es lo que nos queda aquí? Se nos van los 4p cuadrados, se reducen, ¿cierto? Y nos queda delta igual a menos 32p. Ahí tenemos a nuestro discriminante. El discriminante, como ustedes dijeron, tiene que ser mayor que 0. Entonces, delta tiene que ser mayor que 0, lo que es lo mismo que decir que menos 32p tiene que ser mayor que 0. Multiplicamos por menos 1. Al multiplicar una desigualdad por menos 1, esta desigualdad se invierte, cambia de signo. Entonces, queda positivo todo. Y esto que estaba mayor, ahora queda menor. Dividimos por 32. Al dividir por un número positivo, la desigualdad se mantiene. Entonces nos queda p menor que 0. Que p sea negativo significa en el fondo que son todos los valores que están detrás del 0. Por lo tanto, estamos hablando del intervalo que va desde el menos infinito al 0 sin incluir al 0. Eso nos lleva como alternativa a la B. ¿Hay consultas? ¿Preguntas? ¿Se entendió? ¿Todo bien? Hagan todas las preguntas que quieran. Si está todo bien, me dicen que sí por el chat y continuamos con otro ejemplo. Ya. Vamos con otro ejercicio. Algo parecido. Para ejercitar y llevar un poco más a cabo la idea. Este tipo de preguntas salen bastante, ¿ah? Ya. Siguiente ejemplo también de un modelo de una prueba. Dice, ¿cuál es el conjunto de todos los números reales C para los cuales la ecuación que ustedes ven ahí no tiene solución? ¿Qué tiene que suceder para que esa ecuación no tenga solución? Menor que 0. El discriminante, ¿cierto? Tiene que ser menor que 0. Entonces, tenemos que A en este caso vale 1, B en este caso vale 5 y C en este caso vale menos C, ¿sí? Con signo y todo. Calculamos nuestro discriminante. B cuadrado, lo voy a anotar arriba para que no se nos olvide. B cuadrado menos 4 por A por C. Entonces esto sería 25 más 4C. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Este discriminante tiene que ser negativo. Discriminante negativo, entonces 25 más 4C tiene que ser negativo. De ahí entonces despejamos, 4C queda a un lado, 25 que está sumando va restando al otro lado. Dividimos por 4, y al dividir por 4 no pasa nada con la desigualdad, se mantiene. C te queda menor que menos 25 cuartos. Esto quiere decir que son todos los elementos que están detrás del menos 25 cuartos.
O sea, el intervalo sería del menos infinito al menos 25 cuartos. La alternativa correcta en este caso sería la D. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Se entendió? Perfecto. Genial. Vamos con preguntas del DEMRE, porque también sale en el DEMRE este tipo de cosas. ¿Ya? De hecho, salió este año también. Vamos a ver una pregunta del modelo que nos dieron este año, que corresponde a esta. Es como el plan Z, siempre sale. Entonces tenemos esta pregunta del DEMRE. Ahí vamos practicando harto. Dice, ¿cuál de los siguientes conjuntos contiene a todos los números reales P para los cuales la ecuación que ustedes ven ahí tiene dos soluciones reales distintas? Entonces, A vale 3, B vale menos P y C vale menos 1/3. Entonces, calculamos el discriminante. B cuadrado menos P al cuadrado menos 4 por A, que es 3, por C, que es menos 1/3. Entonces, ¿qué les queda? Menos P al cuadrado. El signo menos es absorbido por el cuadrado, entonces te queda P cuadrado, simplemente. Los 3 se simplifican. Menos por menos te da más. Y te queda P cuadrado más 4. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que esta ecuación tenga dos soluciones reales distintas? A ver. Tiene que ser mayor que 0, ¿cierto? Entonces decimos, discriminante mayor que 0. Esto es equivalente a señalar que P cuadrado más 4 tiene que ser positivo. Aquí es donde viene la pregunta. Si yo hago el despeje, te queda P cuadrado mayor que menos 4. Consulta. ¿Cómo es un número al cuadrado? ¿Cómo es un número al cuadrado? Si usted eleva, por ejemplo, 2 al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4, ¿cierto? ¿Cuánto es menos 3 al cuadrado? 9, ¿cierto? ¿Cuánto es 5 al cuadrado? Ok, muy bien. ¿Cuánto es menos 5 al cuadrado? 25 ya. ¿Qué tienen en común todos los resultados que nosotros vimos? 5 al cuadrado, menos 5 al cuadrado, 4 al cuadrado, menos 4 al cuadrado. Son todos positivos, ¿cierto? Por lo tanto, siempre un número al cuadrado va a ser mayor o igual a 0. Porque está elevado a un exponente par, por lo tanto, es siempre positivo. Pregunta para ustedes. El menos 4 es un número negativo. Entonces, ¿es verdadero que un número positivo es mayor que un número negativo? ¿Esto es verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Que P cuadrado es mayor que menos 4? Si yo tengo acá un número positivo y acá tengo un número negativo, es verdadero que un número positivo es siempre más grande que un número negativo, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ¿cierto? Eso es verdadero. Por lo tanto, esto siempre es verdad. ¿Sí? Siempre es verdad. Da lo mismo el valor de P que yo le dé, independiente del valor de P que tome. Da lo mismo si es 3, 4, 500, 1500, 2016, 2020, 2021, da lo mismo. El valor que tome, esto va a ser siempre mayor que menos 4, porque al cuadrado es positivo y un número positivo es siempre más grande que un número negativo. Entonces, ¿cuál de las alternativas que tengo aquí es la correcta?
¿La B es correcta? ¿La B es correcta? No, no es correcta porque hay valores, ¿cierto?, que no los considera. ¿La C es correcta? Tampoco. La D tampoco. La E tampoco, porque la E está diciendo que ningún valor de P cumple con esto y nosotros sabemos que siempre se cumple. Por lo tanto, es la alternativa A. Como dato, el intervalo del menos infinito al infinito es lo mismo que decir R o todo el conjunto de los números reales. ¿Ya? Es todo R. Muy bien. Entonces, ya hemos ejercitado bastante sobre esto de la ecuación cuadrática, sobre los parámetros de las soluciones. Ahora vamos a ver algunos parámetros de la naturaleza de la solución, ¿ya? Entonces, propiedad. Ya con eso ya podemos pasar a la función cuadrática, que eso también me interesa. Sea la ecuación ax cuadrado más bx más c igual a 0. Si x sub 1 y x sub 2 son las soluciones de la ecuación, son las soluciones de la ecuación, entonces tenemos que la suma de las raíces es igual a menos b partido por a, y la multiplicación de las raíces es igual a c partido por a. ¿Ya? Esta propiedad, ténganla por ahí. No sé si la vieron alguna vez o no. ¿Hablaron de la suma y la multiplicación de las raíces en una cuadrática? ¿Se acuerdan de haber visto esto? ¿No se acuerda? Ya, no importa, sí, puede ser. Entonces, quiero mostrarles algo. Si se conocen las soluciones x sub 1 y x sub 2, entonces la ecuación que les da origen es x sub 1, x menos x sub 1 por x menos x sub 2 igual a 0. O sea, sí, los dos están divididos en a, perdón con la letra. La voy a poner más bonito. Sí, los dos están divididos en a, correcto. ¿Ya? Voy a poner a. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, si se conocen x sub 1 y x sub 2, entonces la ecuación que les da origen es esta. X menos x sub 1 por x menos x sub 2 igual a 0. Y un ejemplo sencillo, así como para entender este concepto. Para x sub 1 igual a 2 y x sub 2 igual a menos 3, la ecuación que le da origen, la ecuación que le da origen a esta solución, a estas soluciones, son, a estas soluciones es, perdón, x menos x sub 1 por x menos x sub 2 igual a 0. O sea, x menos 2 por x menos 3 igual a 0. Si operamos, ¿cierto? Si resolvemos esto mejor, tenemos x menos 2, menos por menos da más, te queda x más 3 igual a 0. Entonces, si resolvemos esto, te queda x cuadrado, menos 2 más 3 es más 1 por x, menos 6 igual a 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta ecuación, yo a partir de las soluciones, puedo conocer la ecuación que les dio origen, es decir, la ecuación de donde nacen esas soluciones. ¿Ya? O sea, no solamente puedo resolver la ecuación, sino que también puedo establecer
a partir de las soluciones, cuál es la ecuación que aparece en esa solución. ¿Ya? Otro ejemplo. Ejemplo, típico ejemplo de prueba. Si tenemos 3x cuadrado más 4x menos 8, la suma de las raíces es... No hay para qué calcular las raíces y sumarlas. Lo único que tenemos que hacer es recordar que si yo tengo las dos raíces y las quiero sumar, el resultado es siempre menos b partido por a. Nada más. Y si yo yo quiero saber la multiplicación de las raíces, eso es c partido por a. Entonces lo único que tengo que hacer es identificar quién es a, en este caso, 3, quién es b en este caso, 4, y quién es c en este caso, menos 8. Entonces, como se pregunta por la suma de las raíces, yo digo lo siguiente: la suma de las raíces es menos b menos 4 partido por a. Eso es todo. Entonces, muchos en qué se caen, que les preguntan estas cosas en la prueba, ¿cierto? Y se ponen a calcular la ecuación cuadrática y después suman las raíces y en eso perdieron mucho tiempo. Entonces, la idea es saber que en una ecuación de segundo grado, la suma de las raíces siempre es menos b partido por a y la multiplicación de las raíces siempre es c partido por a. Son cosas rápidas, ¿cierto? Que te llevan a la respuesta de manera lo más rápido posible. ¿Se entendió eso? Ya, genial. Vamos a entrar a ver justamente este tema, que me interesa que lo revisemos porque justamente se pregunta harto, ¿ya? Entonces, aquí tengo una pregunta, lo voy a repetir con el ejemplo. Bien, vamos a ver un ejemplo donde se muestran estas cosas y uno se pone a calcular y es peor. Entonces recuerde, la suma de las raíces menos b partido por a, la multiplicación de las raíces c partido por a. Entonces miren esto. Si x sub 1 y x sub 2 son las raíces de la ecuación que ustedes tienen aquí, ¿cuánto vale x sub 1 más 1 por x sub 2 más 1? ¿Ya? Entonces vamos a resolver esto. No les piden que calculen las raíces, porque si no va a ser terrible lo que va a encontrar y va a ser muy largo, miren. Resolvamos eso. X sub 1 más 1 por X sub 2 más 1. Si ustedes multiplican, término a término, te queda X sub 1 por X sub 2 más X sub 1 por 1, X sub 1, X sub 1 por X2, X2, 1 por 1, 1. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Ya. Multiplicamos término a término. Este por este, después con el 1. Este por este y este por este. Ok. Fíjense que aquí tengo la multiplicación de las raíces y la suma de las raíces de esta cuadrática. Entonces yo tengo que x cuadrado más ax más b, yo tengo que a vale 1, b vale a, en este caso, que es el término que acompaña a x, y c vale b, que es el término libre, ¿cierto? O que está solo. Entonces nosotros sabemos que x sub 1 por x sub 2 es igual a c partido por a, y x sub 1 más x sub 2 es igual a menos b partido por a. Entonces reemplacemos. Tengo lo siguiente: x sub 1 más 1, x sub 2 más 1 es x1, x2 más
x1 más x2, todo eso más 1. Entonces aquí, x sub 1 por x sub 2 es c partido por a. C es b para nosotros. A para nosotros es 1. X sub 1 más X sub 2 es menos B partido por A. B para nosotros es menos A, o sea, B es A, entonces quedaría menos A partido por 1. Y eso más 1. Estamos reemplazando. Recordemos que esto es C partido por A, esto es menos B partido por A, ¿cierto? Y estamos viendo justamente de acuerdo a lo que nosotros tenemos ahí, haciendo los reemplazos correspondientes. Entonces, ¿qué les quedó? B menos A más 1. La alternativa correcta es la A. ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto. Genial. Bueno, y eso es todo lo que hay que saber de cuadrática. Eso es todo lo que hay que saber de cuadráticas. Podríamos ver un problema de aplicación. Algo más interesante, ¿cierto? Algo de aplicación antes de entrar a la ecuación, a la función cuadrática, que también me interesa verla, ¿ya? Para poder describir justamente todo lo que tiene que ver con eso. Miren, otro ejemplo, uno de aplicación de ecuaciones cuadráticas. Mira, dice la expresión P menos Q partido por R por T cuadrado representa el volumen de agua en metros cúbicos que queda en un pozo en el instante T en segundos, desde que el pozo está en su máxima capacidad. Si P, Q y R son constantes positivas, ¿cuál de las siguientes expresiones representa la cantidad de segundos que el pozo tarda en quedarse sin agua? Pregunta, yo tengo un pozo que tiene una cantidad de agua ahí. Este pozo tiene un volumen. Te están preguntando por la cantidad de segundos, o sea, te están preguntando por el tiempo, ¿cierto? Ahí te están hablando en el instante t en segundos, o sea, t representa el tiempo. Y te están preguntando la cantidad de segundos que el pozo tarda en quedarse sin agua. ¿Qué pasa con el volumen de agua cuando el estanque queda sin agua? ¿Cuánto es? 0, ¿cierto? Entonces, se queda sin agua cuando este V de t vale 0. Y nosotros sabemos que V de t representa esto. Entonces, lo que tenemos que hacer 0 es esto. Tenemos P menos Q partido por R por T cuadrado es igual a 0. Despejemos. Despejemos. Entonces te queda P igual a Q partido por R por T cuadrado. Fíjense que todo esto que era negativo lo tiramos positivo al lado derecho. Entonces, esto que está dividiendo va a ir multiplicando, esto que está multiplicando va a ir dividiendo. Entonces nos queda P, R queda arriba, Q queda abajo, igual a T cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Sacamos raíz. T es un número positivo. ¿Por qué? Porque T es tiempo. Entonces, al T ser positivo, ¿cierto? Inmediatamente sacamos la raíz cuadrada de esto y te queda P por R dividido por Q. Así de simple. ¿Cuál es la alternativa correcta entonces? C, ¿cierto? Sin ningún problema se entiende qué es la alternativa C. ¿Todo bien hasta ahí? Ya, perfecto. Vamos a empezar entonces a trabajar con la idea de la función cuadrática. ¿Ya? Vamos entonces con la función cuadrática. Bueno, la función cuadrática es una función de la forma f de x igual a ax cuadrado más bx más c. ¿Ya? Es igual que la ecuación, pero en vez de ponerle igual a 0, f.
es una curva, es una fórmula, ¿cierto? Tiene una forma. Ya. Cada parámetro tiene un significado. A representa la concavidad. ¿Ya? Yo aquí lo voy a dibujar. Voy a dibujar para que se entienda. Voy a usar dos colores. Entonces, vamos a dibujar con azul cuando A es mayor que 0. Cuando A es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba, concavidad positiva. También se le llama cóncava hacia arriba. Y cuando A es negativo, que lo voy a dibujar con rojo, es cóncava hacia abajo. Algunos le llaman feliz, triste, como para aprendérselo. Entonces, una cosa así. ¿Ya? Entonces, cuando A es positivo, representa la concavidad hacia arriba. Cuando A es negativo, representa la concavidad hacia abajo. C, B no es muy relevante, por eso no lo voy a tocar mucho porque ahí depende de la concavidad y todo lo demás. P, o sea, C, perdón, representa al punto de intersección con el eje Y. C es el punto de intersección con el eje Y. Entonces, básicamente, si yo tengo una curva, ¿cierto? Un gráfico parabólico, como en estos casos, las parábolas son las funciones cuadráticas, ¿ya? Estoy dibujando cualquier cosa, pero por ejemplo, este elemento es C, es donde corta el eje Y, ¿ya? Entonces, si por ejemplo la cuadrática fuera 4, entonces pasa por 4. Si la cuadrática C fuera -1, entonces pasa por -1. ¿Sí? Eso es lo que te indica. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Ya, entonces recuerde, A positivo, concavidad hacia arriba, una curva feliz. A negativo, concavidad hacia abajo, una curva triste. C, intersección con el eje Y. ¿Dónde? ¿Cierto? ¿Dónde se produce? Ok. Vamos a ver más propiedades entonces de las parábolas, porque justamente tenemos que aprender a determinar varias cosas. Entonces, vamos a hablar del vértice. El vértice de una parábola, nosotros normalmente lo designamos así, con una V, corresponde, ¿ya? Corresponde al punto más alto o más bajo de la parábola. Al punto más alto o más bajo de la parábola. ¿De qué depende que sea más alto o de qué depende de que sea más bajo? Depende de A. Depende de A. Voy a poner dos situaciones. Entonces, tenemos XY, XY acá también. Entonces, si A es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba. Y este puntito, no sé, ahí me quedo justo al medio, pero no siempre es así, corresponde a un valor mínimo, un vértice mínimo, al punto más bajo de la parábola. Esto ocurre cuando A es mayor que 0. Entonces, si A es mayor que 0, el vértice es un mínimo. Si A es negativo, la curva es triste, ¿cierto? Una cosa así. Y este punto va a representar un punto de máximo. ¿Se entiende bien?
Entonces, eso es importante tenerlo claro. Entonces, ahora vamos a aprender, ya sabemos que el vértice es máximo cuando A es negativo y es mínimo cuando A es positivo. Ahora tenemos que aprender a determinar esas coordenadas, cómo saber ese vértice. Entonces, en ese sentido, para la función f igual a ax cuadrado más bx más c, el vértice de la parábola va a tener coordenadas menos b partido por 2a, coma, 4ac menos b cuadrado dividido por 4a. ¿Ya? A esto normalmente nosotros le llamamos xb, que es una coordenada, y a esto le llamamos ib. ¿Ya? La coordenada x del vértice y la coordenada y del vértice. XB nosotros le vamos a llamar siempre eje de simetría. Importante los nombres porque muchas veces se preguntan. Y B es lo que nosotros vamos a llamar valor máximo o mínimo. Entonces, si A es mayor que 0, es un valor mínimo. Si A es negativo, entonces es un valor máximo. ¿Me siguen hasta aquí? Ya. Vamos entonces a trabajar con algunos ejercicios porque en general le dan bien fuerte al vértice en la prueba. Entonces, vamos a mirar por ahí algún ejercicio que tenga que ver con eso mismo. Ya, entonces, en el DEMRE preguntaron mucho eso, ¿eh? Preguntaron mucho esas cosas. Pero además es importante señalar, ya mira, por ejemplo, aquí hay una cuadrática, pero es bien sencillo, ¿eh? Y quiero hacer una observación antes de hacer ese ejercicio. Miren, en el DEMRE preguntaron, por ejemplo, esto en el modelo. Considere la función f cuyo dominio es el conjunto de los reales, definida por esa cuadrática que está ahí. ¿Cuál es el valor de f de menos 2 dividido por 3? Bueno, lo único que hay que hacer es reemplazar la x por menos 2 aquí. Entonces, f de menos 2 dividido por 3 es bastante fácil porque lo único que tenemos que hacer es 3 por menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2, más 5. Todo eso dividido por 3. Entonces, tenemos lo siguiente. Menos 2 al cuadrado son 4. 4 por 3 son 12. Menos 2 por menos 2 son más 4. Todo eso más 5. Todo eso dividido por 3. ¿Cuánto es 9 más 12? 21, ¿cierto? Y 21 partido por 3, ¿cuánto es? 7. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la C. ¿Ven qué fácil? Sencillo, ¿no? Muy bien. Quiero hacer una observación antes de, porque a propósito que estamos hablando del vértice, quiero señalar una técnica, no es una pillería, pero es algo que conviene manejarlo porque muchas veces la función cuadrática se entrega de esta forma que les voy a mostrar y con ella podemos sacar rápidamente varias cosas. Observación.
Si tenemos una función cuadrática de esta forma, a x menos h al cuadrado más k, el vértice, sin desarrollar, no hay para qué desarrollar. Si está dada de esa manera, está dado por v de coordenadas h, k. Así nomás. Si está dada de esa manera, es súper fácil encontrar el vértice. La coordenada x del vértice es esta y la coordenada y del vértice es esta otra. Voy a dar un ejemplo. Si yo tengo la función g menos x menos 1 al cuadrado más 3, ¿cuál es el vértice de g? ¿Cuáles son las coordenadas del vértice de g? Exactamente. Este es h y este es k. Por lo tanto sería 1,3. Muy bien. Si yo tengo la función h igual a 2, x más 2 al cuadrado menos 1, ¿cuál es el vértice de h? A ver si los pillo aquí. No, no es menos 1, 3. Recuerda que el h va con un signo menos aquí. Recuerda que el signo va con un signo menos, mira. X menos h. El h va con el signo menos. Entonces aquí, este sería el h. ¿Te fijas? El h es 1. Y el k va con signo y todo. Entonces aquí, ¿quién sería el h? Miren, lo voy a volver a reescribir. En h sería 2 x menos 2 al cuadrado más menos 1. Este es el h, este es el k. Entonces, el vértice en h sería menos 2, menos 1. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, genial. Vamos con una pregunta del modelo nuevo. Le encantan hacer esas cosas. Mire. Esta es una pregunta del modelo nuevo, del DEMRE, pero además es de las famosas preguntas de 4 alternativas de la prueba de transición. Mire, dice, la ganancia obtenida en miles de pesos por la venta de X unidades de cierto artículo, ojo, X unidades de cierto artículo, se modela mediante esa función que está ahí. La ganancia obtenida. O sea, G es la ganancia y los artículos son X. Entonces dice, ¿cuál debe ser la cantidad de artículos vendidos? ¿Por quién están preguntando? Están preguntando por X, para conseguir la mayor ganancia posible. Cuando hablamos de mayor ganancia, menor costo, todo lo que ustedes quieran con máximos y mínimos en cuadrática, siempre estamos hablando del vértice. ¿Ya? Siempre que hablemos de máximos y mínimos, en las cuadráticas vamos a estar hablando del vértice. Entonces, para G, que es menos x menos 3,2 al cuadrado más 5. ¿Cuál es el vértice de esta función g? ¿Cuáles son las coordenadas de este vértice? Exactamente, la coordenada x sería 3,2 y la componente y sería 5. Esta sería la coordenada x del vértice y esta sería la coordenada y del vértice. Pregunta, ¿por quién están preguntando? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por el y o por el x? X, ¿cierto? ¿Y cómo lo puedo saber? Bueno, hay que leer muy bien, por eso hay que tener cuidado.
Dice, ¿cuál debe ser la cantidad de artículos vendidos? Entonces uno dice, ¿quién es la cantidad? Entonces uno dice, arriba, la ganancia obtenida en miles de pesos por la venta de X unidades de cierto artículo. Entonces, X corresponde a la cantidad de artículos. Por lo tanto, se pregunta por X. ¿Cuánto vale X en este vértice? Vale 3,2. Pero si uno mira las alternativas, no está el 3,2. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? 3. ¿Y por qué 3? Porque yo no puedo vender 3,2 artículos. Pues vendo 3, o vendo 4, o vendo 5, o vendo 6, ¿cierto? No puedo vender 3 artículos y una parte de otro. A mí me compran los artículos enteros. Por lo tanto, lo más cercano de aquí es 3. Entonces la alternativa correcta sería la A. ¿Se entendió? Ya, genial. Ya, vamos a hacer otro, ¿ah? Vamos a hacer otro, uno de suficiencia de datos. También del modelo nuevo. Mira, dice, considera la función cuadrática, cuyo dominio es el conjunto de los reales, definida de esa manera. Se puede determinar el signo de A. Cuando hablamos del signo de A, básicamente queremos saber, para que entendamos qué se pregunta, queremos saber si A es positivo o si A es negativo. Eso queremos saber. Hablamos del signo A, si es positivo o si es negativo. Si se sabe que f tiene un valor máximo o si f de 0 es positivo. Ok, entonces mucha atención. Cuando uno quiere resolver preguntas de suficiencia de datos, lo que hay que hacer es ir poco a poco. El diagrama es el siguiente, diagrama de trabajo. Analizo uno. Después de analizar uno, sí, no, si me sirve con eso. Después analizo dos. También me pregunto, sí o no. Después analizo las dos. Ese es el paso. Siempre es de esa forma. Entonces analizo una solamente la 1, o me olvido todos los datos, solamente con la 1, solamente con la 2, y después analizo las dos juntas. ¿Ya? Esa es como la forma. Entonces, si f tiene un valor máximo, ¿yo puedo saber si a es positivo o si a es negativo? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Se puede saber, ¿cierto? Porque si f tiene un valor máximo, inmediatamente yo sé que a es negativo. De hecho, fue una de las cosas que dijimos arriba. El vértice es el punto más alto cuando a es negativo. Entonces puedo saber el signo de a. Ya, con la 1 puedo saberlo. Entonces ya con eso descarto 2 por sí sola, ambas juntas, y se requiere información adicional. Ya sé que con una puedo saberlo, ya sé que no necesito las dos para saberlo, y ya sé que con las dos solamente no es necesario, porque ya sé que con la 1 se puede. Entonces tengo dos opciones. O es esta, o es cada una por sí sola. Me olvido de la 1 y me voy a la segunda. F de 0 es mayor que 0. Si yo evalúo f de 0, en el fondo es reemplazar la x por 0. Entonces te queda a por 0 al cuadrado más b por 0 más c. Entonces a por 0 es 0, b por 0 es 0, te queda solamente c. Te queda que f de 0 es c. Y te dicen que eso es positivo. ¿Puedo saber el signo de a con eso? No, ¿cierto? Porque con esa información solamente puedo saber el signo de c, pero eso no tiene nada que ver con a. Por lo tanto, no me sirve. Descartamos acá y la alternativa correcta sería la a. ¿Se entiende? Perfecto. Muy, muy bien. Entonces,
Vamos a ver otra pregunta de modelamiento. ¿Ya? Son justamente, entra harto en función cuadrática eso, modelamiento y este tipo de cosas. Ya. Miren esta. En un computador se simula el lanzamiento de un proyectil desde el nivel del suelo con una trayectoria parabólica que logra su máxima altura a los 5 segundos. Si se sabe que al segundo de ser lanzado alcanzó una altura de 27 metros, ¿cuál de las siguientes funciones modela en metros la altitud lograda por el proyectil luego de t segundos? Ya, vamos a ver la información que tenemos. ¿Se quiere lanzar un proyectil? Mira, desde el nivel del suelo, con una trayectoria parabólica que logra su máxima altura a los 5 segundos. Yo tengo f de t igual a a por t cuadrado más b por t más c. Yo sé que esa es mi función parabólica. A ver, ¿qué información tenemos aquí? Desde el nivel del suelo. ¿Qué significa desde el nivel del suelo? Pero ¿quién es cero? ¿Quién es cero? La altura, ¿cierto? Entonces yo digo que f en tiempo cero vale cero, ¿cierto? Eso es lo que estoy diciendo, que a tiempo cero la altura es cero. F representa la altura. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos, te queda a por 0 al cuadrado más b por 0 más c. Y eso da 0. Entonces te queda todo eso 0, 0, te queda c igual 0. Entonces ya sabemos que c vale 0. C vale 0, sí o sí. Te queda f de t igual a t cuadrado más b por t. ¿Ya? C ya lo sacamos porque sabemos que C vale 0 con esa información. Ya. Ok. Entonces empezamos a ver las alternativas. Recordemos que la C es la letrita que va sola, sin la variable. Si nosotros miramos aquí, aquí tengo C distinto de 0 y acá también tengo un C distinto de 0, porque C es la que va sin T, ¿cierto? Por lo tanto, descartamos la D y la E. Ya sabemos que la D y la E no pueden ser. ¿Me siguen hasta ahí? Ya, perfecto. Ya sabemos que esas dos no. Ya, ¿qué otra cosa? Miren, con una trayectoria parabólica que logra su altura máxima o su máxima altura a los 5 segundos. Tiene altura máxima. ¿Cómo sería A? ¿Cómo es A? Negativo, ¿cierto? A es negativo. Altura máxima. Entonces nosotros nos vamos a ver los A, que son los términos que acompañan a T cuadrado. Mira, A positivo. Descartamos la B. Tampoco puede ser la B, porque si es la B, A sería positivo, entonces no puede ser. Estamos entre la letra A y la letra C. Ok. Miren lo que dice aquí. Se alcanzó su máxima altura a los 5 segundos. ¿Qué será eso? ¿De quién está hablando cuando hablamos de la altura máxima? ¿De qué coordenada? ¿De qué estamos hablando? Del vértice. Pero cuidado, el vértice es XB y B. En este caso, el vértice lo alcanza a los 5 segundos. 5 segundos corresponde a T. Por lo tanto, ese es el XB. XB es 5. Y recordemos cómo se calcula XB. XB es menos B partido por A. Menos B partido por A. Y menos B partido por A vale 5. Entonces, de ahí, si nosotros hacemos el despeje, tenemos que menos B es igual a 5 veces A, ¿cierto? Este A que está multiplicando va dividiendo, o sea, que está dividiendo, perdón, va multiplicando al otro lado.
Ya, tenemos una relación con eso. Ahora miren lo que dice aquí. Si se sabe que al segundo de ser lanzado alcanza una altura de 27 metros. Lo que te están diciendo es que si yo reemplazo la t por 1, el resultado es 27. Entonces yo reemplazo la t por 1 aquí, po, y te queda f de 1 igual a por 1 al cuadrado más b por 1 igual a 27. Entonces tenemos que a más b igual a 27. ¿Me siguen hasta ahí? Ya, perfecto. Voy despacio. Miren, tenemos dos informaciones que nos van a servir. Tenemos que menos b es igual a 5a, ¿cierto? Que lo sacamos del vértice, del tema del máximo, y tuvimos que a más b es igual a 27. Entonces yo voy a reemplazar, po. Voy a reemplazar, aquí yo tengo un sistema de ecuaciones. Entonces, de esta primera ecuación, de 1, yo tengo que menos b es igual a 5a. O sea que b es igual a menos 5a. De esa primera ecuación. Este b lo voy a reemplazar aquí. Me va a quedar a más b, pero b es menos 5a, es igual a 27. Entonces te quedó a menos 5a, te queda menos 4a, igual a 27. Entonces ahí a te queda igual a menos 27 cuartos. Y como b es menos 5a, entonces b es igual a menos 5 por 27 cuartos. Menos 5 por menos 27 cuartos, ahí sí. Te queda 5 por menos 27 cuartos. Entonces yo ahora reemplazo la función y te queda que f de t es igual a menos 27 cuartos de t cuadrado, ¿cierto? Aquí me quedo positivo, te quedó 5 por 27 cuartos, ahí sí. Me había olvidado sacar el sí. Más 5 por 27 cuartos de t. Hay un factor común. ¿Cuál es el factor común? ¿Está todo bien o no? Sí, sí, está bien. Hay un factor común. Este factor común es 27 cuartos. Y te queda menos t cuadrado más 5t. Oh, no me dio. No me dio, no me dio, no me dio. ¿Por qué no me dio? Alguien que me ayude aquí. ¿Dónde nos equivocamos? Ah, ya caché. ¿Dónde me equivoqué, chiquillo? Te apuesto que nadie se ha dado cuenta. ¿Cuáles son las coordenadas del vértice? Me voy a borrar aquí, ¿ah? Me acabo de dar cuenta dónde me equivoqué yo. Miren, ¿cuál era la coordenada X del vértice? O sea, sí, en realidad no es la coordenada 1,27, porque 27 no es la altura máxima. La coordenada X del vértice es 5, pero recuerde que el vértice es menos b partido por 2a. A mí se me olvidó aquí poner el 2. ¿Se acuerdan o no? Yo me equivoqué porque no puse ese 2. Quiero recordarlo, sí, para que no se les vaya a olvidar a ustedes. El vértice es menos b partido por 2a, 4ac menos b cuadrado dividido por 4a. Como no le puse el 2, por eso no me dio. Y ahora sí. Entonces, el xb era menos b partido por 2a igual a 5. Entonces aquí tenéis que menos b es igual a 10a. Ahí sí. Y por otro lado, nosotros teníamos que a más b era 27, que f de 1 era 27. Estaba todo bien si el problema estaba en el vértice nomás, que no le puse el 2. Entonces, a más b es igual a 27.
Entonces reemplazo. Aquí tenemos que B es igual a menos 10A. Te queda A más menos 10A igual a 27. Te queda menos 9A igual a 27. Ahora sí, A vale menos 3. ¿Cierto? El menos 9 pasa dividiendo. 9 en 27 cabe 3 veces. Como A vale menos 3, yo puedo saber cuánto vale B. B vale menos 10 por menos 3, vale 30. Ahora sí. Por lo tanto, f de t es at cuadrado más b por t. A es menos 3. Menos 3t cuadrado. B vale 30. ¿Cuál es la alternativa correcta? Ahora sí, perdónenme si me faltó ese 2 y ahí le embarramos. ¿Cuál es la alternativa correcta? La C. ¿Sí? Ahí yo me equivoqué, no le puse el 2 y por eso no daba. ¿Quedó claro? ¿Se entendió bien ahí? ¿Sí? Ya, genial. Ya, entonces eso era, básicamente. ¿Ya? Recapitulando, computador que simula un lanzamiento de proyectil desde el nivel del suelo, una trayectoria parabólica que desde el nivel del suelo, f de 0 igual 0. Con eso concluimos que c era 0. Logra su máxima altura a los 5 segundos. Ah, entonces esa es la coordenada x del vértice, porque t corresponde a la coordenada x, ¿cierto? 5. Y eso es menos b partido por 2a igual a 5. Se sabe que al segundo de ser lanzado, o sea, si yo reemplazo la t por 1, la altura es 27. Entonces al reemplazar te queda a más b igual 27. Entonces te quedan dos ecuaciones, menos b partido por 2a igual 5, a más b igual 27, ¿cierto? De la primera obtenemos que b igual a menos 10a, este 2 multiplica, este 2a multiplica, te queda menos 10a. Reemplazo en la segunda, obtenemos a. Y una vez que tenemos a, podemos sacar b. ¿Ya? Yo creo que esto es rápido, lo que pasa es que yo me demoré porque me equivoqué, ¿ah? Pero sale muy, muy rápido esto en realidad. ¿Ya? Lo que pasa es que yo me voy al detalle, pero esto es bastante rápido, lo puedes hacer en menos, en 1 minuto y medio como mucho. Recuerde que cada pregunta de la prueba se tienen que demorar 2 minutos. Ya aquí no hay mucho desarrollo tampoco. ¿Sí? Ya. Bueno, recapitulando, ¿qué fue lo que vimos nosotros? Función cuadrática y ecuación de segundo grado. Le dimos fuerte a estos dos conceptos que son bastante importantes para eso. El video va a estar disponible en nuestro canal, ¿ya? En nuestro canal, y se les va a enviar por privado, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con los materiales de clase se les envía por privado a ustedes. Por supuesto, esto es una pequeña muestra de lo que nosotros hacemos en nuestro preuniversitario. Espero que les haya gustado, espero que hayan podido aprender. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron aprender bastante? ¿Todo bien? Cuéntenme por el chat. ¿Sí? Perfecto. Ya, genial. Bueno, los voy a tener que dejar entonces. Ahí los pongo a disposición, chicos. Ahí los van a estar contactando en el prego para todos los detalles respecto al material y todas esas cosas. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.